Saludos a todos en YouTube. Damos inicio a una serie de publicaciones que tienen como objetivo brindar al odontólogo clínico consejos útiles en farmacología para lograr mejores resultados en sus prácticas clínicas. Hoy día empezamos con los tips para tu práctica clínica. 5 tips para mejorar la anestesia local. Es importante este tema en nuestra práctica clínica diaria, que lo vemos cuando fracasa nuestra anestesia, pues nos tiende a veces a frustrar, ¿no? Bueno, permítanme presentarme. Yo soy el cirujano dentista, el doctor Alan Gutiérrez Leiva. Tengo una maestría en estomatología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Una segunda especialidad en microbiología y parasitología. Y soy docente de farmacología, microbiología, fisiología y conferencista. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Es sabido que durante nuestra práctica clínica muchas veces hemos colocado con mucho esfuerzo, hemos puesto lo mejor de nosotros, como en cada caso, para anestesiar, sobre todo en piezas molares, mandibulares, cuando necesitamos una anestesia troncular. En la infiltrativa generalmente no nos genera mucho problema, pero también ocurre que fracasa. Entonces nosotros ponemos nuestra anestesia, esperamos que haga efecto, y como les comentaba el caso de repente de una primera molar inferior, por un caso de una pulpitis irreversible que tenemos que hacer una apertura cameral, y de repente estamos en lo mejor, ya llegando a la cámara pulpar, y el paciente percibe dolor. Sin embargo, el paciente nos comentó que ya tenía adormecido la lengua, adormecido el labio, y aparentemente toda esa región estaba ya bien adormecida, pero percibe dolor. Y eso nos está indicando que nuestra anestesia dental ha fracasado. Y a veces nuestra primera reacción ante esto es volver a repetir la troncular, ¿no? Incrementar la dosis de anestesia, que es lo primero que se nos ocurre. Y justamente es el porqué de este video, porque tenemos otras estrategias que podemos emplear y que de repente no son muy conocidas. Bueno, empecemos. Tip: utilizar la técnica intraligamentosa. Bueno, esa técnica creo que tiene varios nombres: intraligamentosa, intraligamentaria, intraseptal. Y es colocar el anestésico local justamente entre el espacio entre el diente y el hueso alveolar, intentando que penetre hacia todo el ligamento periodontal, colocando la aguja de nuestro cárpule justamente en ese espacio, ¿no?, entre el diente y el alveolo, y aplicarlo con un poco más de presión que lo normal, ¿no?, para que logre penetrar. Bueno, se ha demostrado que cuando hay un fracaso en nuestra anestesia troncular, por ejemplo, es muy efectivo el aplicar nuestra técnica intraligamentaria, principalmente por mesial y distal. Y tenemos que, en tratamientos de conductos, como les había comentado, la técnica intraligamentosa mejora el efecto entre un 56 a un 96%. Se da un mayor efecto cuando esperamos un tiempo y volvemos a reinyectar otra anestesia intraligamentaria. Por si acaso, todo lo que les comento es basado en evidencia, basado en estudios, no estudios realizados de repente por mí mismo, por quien les habla, pero en la información revisada en bases científicas. Entonces, la técnica intraligamentaria nos va a ayudar a mejorar ese efecto. Y esto ya lo describe el doctor Malamed, que es el doctor que más ha estudiado anestésicos locales. Es más, la técnica intraligamentaria es muy efectiva. Hay doctores y estudios que refieren la exéresis o la extracción dental utilizando únicamente técnica intraligamentaria. Así que es una técnica que podemos echar mano, doctores, y nos va a ayudar muchísimo. Pasamos al tip número 2. Premedicación con AINES. Los antiinflamatorios no esteroideos son un grupo de fármacos que son muy empleados en nuestra práctica clínica. Claro, y es natural porque nosotros tratamos dolor, y el dolor por inflamación. A ver, les comento algo. Para que el anestésico local haga efecto, tiene que estar en un medio con un pH normal, que el pH normal es 7.4, 7.6. Pero cuando el anestésico local se encuentra en un medio ácido, un pH inferior a los mencionados,
el anestésico local no va a lograr su efecto. ¿Por qué? Porque en un medio ácido el anestésico local va a ionizarse, va a adquirir carga molecular, por consiguiente aumentar su peso molecular. Y para que eh, para que el anestésico local haga efecto, tiene que primero penetrar la membrana neuronal, ingresar al interior de la neurona y desde adentro bloquear unas pequeñas compuertas denominadas canales de sodio. Entonces, cuando hace ese efecto, cuando bloquea los canales de sodio del interior de la célula, el sodio no puede ingresar al medio interno, no puede ingresar al interior de la neurona. Entonces, no puede ingresar y no puede hacer ese cambio eh, de potencial eléctrico. Por consiguiente, la neurona no puede transmitir, porque la transmisión del impulso doloroso o de cualquier otro impulso se da a través de un potencial de acción, un cambio eléctrico en la membrana neuronal que le permite hacer esa conducción. Pues bien, hecho esta aclaración, eso explica cómo una premedicación con AINES nos puede favorecer. Pero no cualquier AINE. AINES a dosis elevadas, sobre todo el ibuprofeno y el diclofenaco. ¿Por qué? Porque esta inflamación, este cambio del pH, como les había comentado, se da por la inflamación, por las sustancias proinflamatorias liberadas por nuestro organismo, que van a hacer este cambio del pH. Entonces nosotros, al administrar AINES a dosis altas, disminuimos esa cantidad de sustancias proinflamatorias liberadas. Por consiguiente, estamos disminuyendo su incidencia sobre el pH. Estamos disminuyendo la acidificación y volviéndolo un poco más alcalino, como debería ser normalmente. Entonces, de esa manera es que actúan los AINES, ayudándonos a mejorar nuestra anestesia local, sobre todo en casos cuando el paciente ya viene con dolor, ya viene con una inflamación o hasta inclusive una infección. Y es común, doctores, nos pasa a cada rato. Viene un paciente con sintomatología dolorosa y nuestro anestésico local fracasa. Entonces, de esta manera podemos mejorarlo. Como les dije, ibuprofeno, diclofenaco a dosis altas. ¿Cuánto? Ibuprofeno 600 a 800 miligramos. 800 es lo ideal, una hora antes del procedimiento. Diclofenaco 100 miligramos una hora antes del procedimiento. Y esto nos puede ayudar, por ejemplo, en nuestros pacientes que ya se han atendido anteriormente con nosotros, ya tienen una historia clínica, ya conocemos al paciente y por ahí no falta que nos llame y nos dice, doctor, el diente que me dijo que me tiene que curar me ha empezado a doler y me duele mucho. Entonces ustedes ya pueden prever que cuando venga a su consultorio, de repente su anestésico local puede fracasar. En esos casos podríamos indicarle al paciente, bueno, venga a visitarme, pero antes se toma, por ejemplo, el ibuprofeno 800 miligramos. Ojo, ya sabiendo y conociendo la historia del paciente que no es alérgico a algún tipo de AINES. ¿Ya? Porque basta que sea alérgico a un tipo de AINES, podría ser alérgico a cualquier otro AINES, ya lo hablaremos en algún otro momento en otros videos. Entonces la administración de AINES a altas dosis una hora antes del procedimiento nos va a ayudar a mejorar el efecto de nuestro anestésico local. Tip número 2. Alcalinización del anestésico. De repente esto no es muy conocido a nivel odontológico, pero se emplea mucho a nivel médico y a nivel sobre todo en dermatología. Se logra, primero, con la alcalinización del anestésico, que el anestésico duela menos. Y segundo, que el anestésico haga efecto en un tiempo mucho más corto. Y esto es importante porque muchas veces ocurre que ponemos nuestro anestésico local, hizo su efecto, pero ya cuando el paciente va a casa y pasan las horas y el efecto del anestésico local se va, queda el dolor por la punción. Queda toda la zona que alrededor de la zona de punción adolorida y ese dolor persiste por varios días y es bastante incómodo. Y eso básicamente se da tanto por el cambio de pH como por la temperatura del anestésico local. Y ahorita lo vamos a ver en el otro tip. Entonces, alcalinizando el anestésico local vamos a lograr una menor intensidad del dolor, que se acorte el tiempo de acción y sobre todo se ha visto en estudios cuando comparan un anestésico local alcalinizado versus un anestésico local no alcalinizado que no hay diferencias
a nivel sistémico con el paciente. Es decir, no va a haber un incremento de la presión arterial, del pulso, la frecuencia respiratoria, no hay efectos sobre el paciente. Son tan igual como aplicar un anestésico sin alcalinización. Solo que vamos a tener menor dolor, menor intensidad de dolor percibido por el paciente y un acortamiento en el tiempo de acción. Si un anestésico local sin alcalinizar tiene un efecto, un tiempo de acción aproximadamente de 2.7, 3 minutos, un anestésico local alcalinizado se habla de 1.4 o 1.7 minutos de inicio de acción. Entonces son diferencias que se pueden evidenciar y notar, ¿no? ¿Cómo se hace la alcalinización? Tenemos la presentación del bicarbonato de sodio de 8.4%. Entonces, en nuestro cárpule, que generalmente, bueno, acá en mi país es 1.8 mililitros, eso a nivel general creo se maneja de esa forma. En algunos casos viene 2, pero en este caso vamos a retirar el 10% de nuestro cárpule. Es decir, si es de 1.8, 0.18, retiramos con una jeringa de tuberculina y lo reemplazamos por bicarbonato de sodio al 8.4%. Incorporamos este bicarbonato al cárpule y lo agitamos bien e inmediatamente procedemos a infiltrar. Tip número 4. Infiltración lenta del anestésico local. Y no solamente la infiltración lenta del anestésico, sino también esperar el tiempo prudencial. Pasa que los odontólogos normalmente estamos contra el tiempo, ¿no? Tenemos pacientes en la sala de espera, de repente el procedimiento anterior que hicimos con el paciente anterior nos tomó más tiempo y ya está el paciente en la sala de espera y nos estresamos y queremos hacer el tratamiento lo más pronto posible. Ponemos al anestésico y ya estamos ni bien terminando de infiltrar, ya estamos empezando a realizar el procedimiento. Entonces, está demostrado que en la infiltración con la técnica lenta, la técnica que dura 60 segundos en aplicar, versus la técnica rápida que dura 15 segundos en aplicar todo el contenido del cárpule, pues la técnica anestésica lenta logra menor dolor en la inyección y sobre todo prolonga la duración de acción. Y esto es importante, por ejemplo, si vamos a atender a un paciente por un tratamiento de conductos, una endodoncia en una pieza molar de repente 4 o 5 conductos, en los cuales nos demanda mucho más tiempo, el efecto anestésico se va a ir y vamos a tener que reinyectar. En cambio, si utilizamos la técnica lenta, el tiempo de acción, la duración del anestésico se va a prolongar. Y como les había comentado en el caso anterior de la alcalinización, la técnica lenta produce menor dolor a la inyección. Y por último, doctores, el tip número 5, precalentar el anestésico local. Pero ojo, acá hago una diferencia porque esta técnica sí creo que ese tip es conocido, pero no todos lo hacen como deberían, ¿no? La mayoría me ha comentado cuando doy los cursos o las conferencias y me dice, sí, doctor, yo aplico esa técnica para mejorar mi anestesia. ¿Y cómo la precalienta, doctores? ¿No? La pregunta lógica. Me dicen, en el mechero, o con el fuego, o con el encendedor, le doy, lo flameo a mi cartuchito y luego de eso aplico la anestesia. Y ojo que eso es algo muy, muy delicado, porque ahí estamos con la aplicación excesiva de calor, podemos estar alterando químicamente tanto el anestésico, pero sobre todo el vasoconstrictor, la epinefrina. Es muy lábil, tanto a la luz como al calor. Entonces, pasa que si le hemos elevado la temperatura en temperaturas muy excesivas, nuestro anestésico local va a perder su efecto mucho más rápido. Entonces, lo ideal sería colocarlo a temperatura corporal, 37 grados. Entonces, ¿cómo controlamos nosotros con un mechero o con un encendedor que tenemos 37 grados? No hay forma de controlarlo. La mejor forma es tener el cartucho de anestesia en la mano minutos antes de que el paciente ingrese o de que el paciente sea atendido. O podemos pedirle a nuestra asistenta que tenga el cartucho en la mano. Entonces, así por convección le está transmitiendo 37 grados y el cartucho después de unos minutos también va a estar a 37 grados. Y ahí recién podemos poner el cartucho en nuestro cárpule, pues inyectar al paciente. Vamos a tener menor intensidad de dolor y menor tiempo de inicio de acción.
el tiempo de acción se va a ver acortado. 1.8, 1.5, diversos estudios dicen los rangos por ahí. El efecto va a empezar mucho más rápido. Y también algunos refieren que el efecto va a durar mucho más tiempo. Bien, doctores, hoy día hemos hablado sobre estos tips que espero que les sean de utilidad. Yo soy, como les dije, el cirujano dentista doctor Alan Gutiérrez Leiva. Para cualquier duda, consulta, me es grato contestar sus correos. Me pueden escribir al correo electrónico que está en la pantalla. Bueno, doctores, la próxima estaré colocando un nuevo video y espero sea de su agrado. Gracias, hasta la próxima.